Muy bien, y ahora continuando con esta jornada de inducción y capacitación, vamos a revisar los aspectos técnicos y operativos del programa Modalidad Familiar, específicamente para el Servicio de Desarrollo Infantil en Medio Familiar. Mi nombre es Ana Milena Plata, psicóloga. Muy bien, antes de iniciar es importante llegar a una contextualización de qué es el programa Modalidad Familiar y a qué apunta el programa Modalidad Familiar. Gracias a la creación de la Ley 1804 del 2016, la Ley de Cero a Siempre, se lleva a la práctica el artículo 29 del Código de Infancia y Adolescencia, del cual destacamos tres aspectos importantes. El primero es que la primera infancia es la etapa del ciclo vital en la que se establecen las bases del desarrollo cognitivo, emocional y social del ser humano, que comprende una franja poblacional que va de 0 a 6 años de edad. El segundo es que desde la primera infancia los niños y las niñas son sujetos titulares de derechos, reconocidos en los tratados internacionales y en la Constitución política, en todas las leyes y convenios que se creen. Además, nos menciona que son derechos impostergables de la primera infancia, la atención en salud y nutrición, el esquema completo de vacunación, la protección contra los peligros físicos y la educación inicial. Y nos menciona que durante el primer mes de vida debe garantizarse a todos los niños y las niñas el registro civil. Descripción de la modalidad familiar. La modalidad familiar del ICBF busca potenciar de manera intencionada el desarrollo integral de las niñas y los niños desde la gestación hasta los 4 años, 11 meses, 29 días, privilegiando la atención en los primeros 1000 días de vida. Es importante reconocer que durante muchos años se han hecho diferentes programas y proyectos de investigación que buscan actualizar cada día y mejorar el servicio de desarrollo infantil y la modalidad familiar. El último se hizo en el 2019, se hizo un piloto que es de donde se logra sacar el nuevo servicio de atención. La modalidad familiar busca garantizar la educación inicial de manera intencionada, sobre todo en poblaciones rurales y rurales dispersas, privilegiando a aquellos territorios que durante muchos años han padecido hechos de violencia o situaciones de vulnerabilidad. En esta modalidad se busca que las familias crezcan en un tejido social, afectivo, aliviando dolores y recuperando la confianza, proponiendo nuevas formas de vida y de interacción que fortalezcan su desarrollo integral. Es esta la finalidad de la modalidad familiar, lograr que las familias fortalezcan sus capacidades de interacción, de relación, su relación con la comunidad, con sus hijos, sus estrategias de crianza. Esto quiere decir que la modalidad familiar va más allá de ser un simple servicio que se presta, sino que logra la creación de tejido social, de tejido de redes sociales de apoyo para las familias, y además se materializa en 3 servicios: el servicio de desarrollo infantil en medio familiar, el servicio hogares comunitarios de bienestar, el servicio familia, mujer e infancia y educación inicial rural, que es el nuevo servicio materializado en este manual operativo versión 7. La atención se materializa a través de distintas estrategias de atención, como se muestra en la siguiente figura. Para el caso puntual del Servicio de Desarrollo Infantil en Medio Familiar, se materializa a través de la estrategia Encuentros en el Hogar y Encuentros Grupales. Estas estrategias de atención se movilizan en un marco pedagógico y metodológico basado en las 17 prácticas y acciones que favorecen el desarrollo infantil. Las prácticas y acciones están basadas en la cotidianidad de las familias, de los niños, y se promueven como oportunidad para favorecer el desarrollo integral. Por lo tanto, es importante destacar, precisar que no son actividades, no son temas y no se agotan en el tiempo. Es muy importante que el talento humano esté en constante actualización y revisión de estas 16 prácticas para el caso del del Servicio de Desarrollo Infantil en Medio Familiar, que estén muy en constante revisión, actualización y ajuste de estas 16 prácticas y acciones a las realidades de las familias.
porque si bien, como lo mencionan, no son temas, no se agotan en el tiempo, es decir, nosotros no vamos a tomar los temas y agotarlos en el tiempo, porque vamos a estar en constante revisión de cómo lo podemos llevar a la práctica. Las prácticas, cada una de las 16 prácticas y acciones tienen unas acciones concretas que podemos abordar dentro de nuestros planes de formación, pero como lo mencionaba antes, no son temas específicos y no se agotan en el tiempo. Es decir, no hay manera de que yo llegue a diciembre o a junio y yo pueda decir, no, es que ya no encuentro qué más temas dar, porque no son temas que se agoten. Además, porque son temas de la cotidianidad de las familias, que se pueden generar diálogos, interacciones, podemos generar un diálogo rico en experiencias, las experiencias de las familias, porque recordemos que es muy importante reconocer el papel protagónico que en nuestro servicio de desarrollo infantil en medio familiar tienen las familias desde su experiencia, desde su hacer, de todos esos momentos que ellos viven. El Servicio de Desarrollo Infantil en Medio Familiar está orientado a las mujeres gestantes, los niños y las niñas y sus familias que por condiciones familiares o territoriales permanecen durante el día bajo el cuidado de su familia o cuidador principal y no acceden a otra modalidad de educación inicial. En los servicios específicos del desarrollo infantil en medio familiar se prioriza, es decir, es importante darle la atención a las mujeres gestantes y los niños y las niñas hasta los 4 años, 11 meses, 29 días que habitan en zonas rurales y rurales dispersas. Adicional a eso, dice, sin perjuicio de lo anterior, se atenderá hasta los 5 años, 11 meses, 29 días en aquellas comunidades rurales dispersas donde no haya oferta de educación preescolar para el grado de transición. Pero este ingreso de los niños mayores de 5 años debe ser validado con que efectivamente se corrobore mediante gestión que no existe la oferta educativa formal para el grado de transición en la zona próxima a el lugar de residencia de nuestro usuario. También es importante destacar que en las zonas urbanas y urbanas vulnerables el Servicio de Desarrollo Infantil en Medio Familiar atiende exclusivamente a las niñas y niños menores de 2 años y a las mujeres gestantes. El proceso de atención inicia con la focalización de los usuarios. Para la focalización de los usuarios es importante basarnos en la guía para la focalización de los usuarios de primera infancia, teniendo en cuenta que de acuerdo a la normatividad vigente, el proceso de focalización garantiza que el gasto social llegue a las personas que realmente son vulnerables y que así lo requieren. El segundo paso es la formalización de cupo, que se logra cuando las familias, al momento de inscribirse, llevan los documentos relacionados en la tabla que vamos a revisar a continuación. El tercer paso es, una vez recibidos los archivos, vamos a conformar el archivo de cada usuario de acuerdo a las normas de gestión documental vigentes. Esos documentos deben ser solicitados a las familias y deben ser archivados en una carpeta de acuerdo a las normas vigentes. Finalmente, el último paso es el registro de la información en los sistemas que así lo disponga para el registro de la información, el ICBF, como lo es actualmente el Cuentan. Es importante tener en cuenta que existen unos documentos que son necesarios para la formalización de los cupos y otros a los cuales se les va a hacer seguimiento durante la vigencia de la atención. Para la formalización del cupo son necesarios el documento de identidad, el documento que soporte el cumplimiento de alguno de los criterios de focalización, un recibo del servicio público, de cualquier servicio público, si tienen servicio público, que nos permite identificar la ubicación real de las familias, la fotocopia del documento de identidad de los padres, madres o cuidadores y la fotografía del niño, mujer gestante. También es importante el acta de compromiso de corresponsabilidad de las madres o de los padres de familia y adultos cuidadores. Los demás archivos que conforman la historia del usuario durante la atención se deben realizar actualización periódicas
La ruta operativa de la modalidad familiar es el proceso de atención para los servicios de educación inicial de la modalidad familiar se estructura en 3 fases: preparatoria, implementación y cierre. Para la fase de implementación contempla 4 momentos, como se muestra en la siguiente figura, que vamos a revisar uno a uno más adelante. La fase preparatoria comprende el inicio de la operación. La EAS debe garantizar las condiciones necesarias para dar inicio a la prestación del servicio, que incluye las siguientes actividades. El primer paso es la conformación del talento humano, el segundo la articulación y gestión interinstitucional, la gestión de espacios físicos y dotación, la formalización de la población a atender, la elaboración y presentación del presupuesto, la selección de los proveedores de alimentos, el plan de ejecución de la contrapartida o valor agregado cuando esto aplique, y la concertación con comunidades étnicas si aplica, es decir, si tenemos comunidades étnicas a atender en el territorio donde nos encontramos. Durante la fase preparatoria, vamos a hacer una conformación del talento humano. La conformación del talento humano comprende un proceso de selección y contratación del personal idóneo y necesario para asegurar la prestación del servicio y la inducción del mismo. Para esto se cumplen con 3 estándares importantes. Primero hay que hacer un proceso de selección, un proceso de inducción, un proceso de contratación de acuerdo a la normatividad vigente. El segundo paso es la gestión y articulación intersectorial. Esto quiere decir que vamos a hacer un acercamiento de la EAS a aquellas instituciones que operan en el territorio donde vamos a prestar el servicio. Pueden ser la alcaldía, la Secretaría de Educación, la Secretaría de Salud, Cultura, Deporte, Planeación, Desarrollo Social, las entidades administradoras de beneficio, las registradurías municipales, las comisarías de familia y las demás entidades en el territorio que intervienen Para hacer la presentación territorial de la EAS, es responsabilidad de la EAS oficiar al alcalde con copia a la Secretaría de Educación, Salud, Social o Participación y Personería Municipal, entre otras, con el fin de presentar la EAS, así como el servicio a presentar en el marco del contrato convenio realizado con el ICBF. En dicho oficio se debe relacionar como mínimo el número y objeto del contrato, la modalidad y el servicio a prestar, los cupos a atender y los cupos efectivos a la fecha de la presentación, los tiempos del contrato, los horarios de atención, el representante legal y los coordinadores del servicio desarrollo infantil en medio familiar. Si el inmueble es de la entidad territorial, debe recordarse y solicitar el apoyo para los procesos de mantenimiento y demás requeridos. Es importante informar sobre las necesidades de realizar las jornadas de socialización del servicio por parte de la EAS al inicio y la finalización del contrato, atendiendo las orientaciones del estándar 7. Es importante que en este oficio de presentación territorial nosotros gestionemos con las entidades correspondientes la participación de estas en la primera jornada de socialización que debemos realizar para la presentación del inicio de la atención. Esto lo vamos a revisar más adelante. Durante la fase preparatoria también realizamos la gestión del espacio físico y la dotación, que consiste en la identificación, gestión y acondicionamiento de los espacios donde se prestará el servicio de acuerdo con los requerimientos establecidos en el componente de ambientes educativos y protectores, así como el proceso para contar con los elementos de dotación necesarios para la prestación del servicio. Es importante destacar en esta gestión de espacio físico y dotación que los espacios físicos donde realizamos los encuentros educativos es importante para las zonas rurales y rurales dispersas realizarlo en instituciones públicas como colegios y escuelas con el fin de articular procesos de transición y optimizar los espacios ya adecuados por el Estado para la atención a la infancia. También es importante que estos espacios nos permitan el adecuado funcionamiento y más en estos momentos que debemos garantizar unas condiciones de bioseguridad. Es muy importante que los espacios físicos estén debidamente dotados y organizados. El cuarto paso es la formalización de la población a atender, que como les mencionaba antes, es el momento final donde registramos la información de nuestros usuarios en el sistema de información Cuéntame.
Continuamos con la fase preparatoria. En el punto quinto hacemos la elaboración y presentación del presupuesto a las entidades encargadas, esto de acuerdo a la normatividad vigente, a las normas de contabilidad existentes. Luego hacemos el sexto punto, es el plan para la ejecución de la contrapartida y valores técnicos agregados. El séptimo punto es el proceso de selección de proveedores de acuerdo a las características que nos exige el manual operativo, las cuales yo invito a revisar a profundidad para tener mayor conocimiento al respecto. Y el octavo punto, como les mencionaba antes, aplica solo para aquellas comunidades étnicas, es aquellas poblaciones donde vayamos a prestar el servicio y existan comunidades étnicas, debemos hacer un proceso de concertación. El proceso de concertación consiste en llegar a acuerdos para garantizar el cumplimiento del servicio sin ser intrusivos con las condiciones de vida de la población étnica. Una vez cumplida la fase preparatoria, iniciamos la fase de implementación del servicio, que se inicia con la atención de las niñas y los niños y las mujeres gestantes en el marco de los servicios contratados. Para la organización de esta fase es importante que se apropien y consideren las consideraciones que se presentan a continuación sobre la jornada de socialización y los momentos de atención y los esquemas operativos de los tres servicios. Para el caso puntual solamente vamos a revisar el esquema operativo del Servicio de Desarrollo Infantil en Medio Familiar, que es el nuestro. Durante la fase de implementación y cumplido menos de 30 días del inicio de la atención, vamos a realizar una jornada de socialización. Las jornadas de socialización son espacios de diálogo que movilizan acciones de control social y fomentan la participación efectiva de la ciudadanía. Se realizan con el fin de aportar al fortalecimiento del conocimiento de las familias de los usuarios en torno a sus derechos y deberes en el marco de la prestación de los servicios de educación inicial. Para realizar estas jornadas de socialización es importante tener la guía para las socializaciones definida por el ICBF o todos los documentos que la reemplazan. Estas jornadas de socialización se realizan de acuerdo a un protocolo y es muy importante que estén presentes en estas jornadas tanto las instituciones como los usuarios para que tengan conocimiento de sus deberes, de sus derechos y específicamente del programa y funcionamiento como tal para que le puedan hacer control y veeduría. Durante la fase de implementación, el segundo momento que vamos a realizar es la caracterización. Este momento está dirigido a reconocer e identificar las condiciones vitales de las niñas, los niños, las mujeres gestantes, las formas como cada una de las familias de las comunidades viven, las prácticas y acciones desde su rol. Es importante tener en cuenta que la caracterización se hace para identificar las características, particularidades de cada una de las regiones donde nos estamos prestando el servicio. Es muy importante que esta caracterización se haga desde la realidad de las familias, de cómo ellas viven las prácticas y acciones, y con base a la caracterización podamos nosotros definir diferentes planes de atención e intervención durante nuestra vigencia. Cumplidos estos tres momentos, vamos a hacer la implementación de estrategias del servicio, para lo cual es importante que tengamos en cuenta la estructura operativa de cada uno de los servicios. La estructura operativa del Servicio de Desarrollo Infantil en Medio Familiar es importante para poder entender la estructura operativa del Servicio de Desarrollo Infantil en Medio Familiar, tener en cuenta unos conceptos básicos como es el grupo territorial, la unidad de atención, la unidad de servicio y qué es un usuario. Recordemos que para el caso de el Servicio de Desarrollo Infantil en Medio Familiar, el grupo territorial está conformado por 300 usuarios. Para la atención de estos 300 usuarios son necesarios, dentro del talento humano, un coordinador pedagógico, 2 profesionales psicosociales, un profesional de salud y nutrición, un profesional operativo y administrativo, 6 agentes educativos y 6 auxiliares pedagógicos. Dentro de estos grupos territoriales vamos a tener unos grupos de atención. Estos grupos de atención van a estar conformados por unidades de atención, que es la medida única. La medida más pequeña de atención corresponde a la agrupación del número específico de usuarios, que va entre 16 y 20 usuarios. Es importante entender que la unidad de servicio es el lugar físico georreferenciado
donde son atendidos los usuarios para recibir directamente los servicios de primera infancia del instituto. Y finalmente, tener claro que los usuarios son todos los niños, niñas, en la primera infancia o mujer gestante vinculado a una modalidad en cualquiera de las formas de atención. De las estrategias para la operación del Servicio de Desarrollo Infantil en Medio Familiar son los encuentros en el hogar. Es la estrategia central de atención que tiene como objetivo el acompañamiento por parte del talento humano de cada servicio y a cada usuario en su lugar de residencia, con el fin de realizar un acompañamiento que permita fortalecer, resignificar o impulsar prácticas y acciones. Sigue una planeación personalizada, basada en las prácticas priorizadas en el plan de acompañamiento de cada familia, en relación con el desarrollo integral del usuario, teniendo en cuenta las particularidades, potencialidades y necesidades de cada familia. Quiere decir esto que los encuentros en el hogar se hacen por parte del talento humano en el lugar donde vivan las personas, que durante esas visitas, encuentros en el hogar, nosotros vamos a impulsar prácticas y acciones, siguiendo una planeación personalizada que surge de una caracterización que hemos hecho inicialmente. Recordemos entonces que las prácticas y acciones son aquellas interrelaciones cotidianas indispensables y deseables que una familia puede realizar para acompañar el cuidado calificado y la crianza de sus niños y niñas en la primera infancia desde la gestación, con el fin de aportar experiencias vitales para el desarrollo. También recordemos que la vida de los niños y las niñas transcurre en diferentes entornos, que son espacios físicos, sociales y culturales diversos en los que viven los niños. Por eso, en el caso de los encuentros en el hogar, es importante que tengamos en cuenta que estamos realizando encuentros en el entorno hogar. También es importante que tengamos en cuenta la definición de acompañamiento específico y acompañamiento familiar. Los acompañamientos específicos son aquellas acciones puntuales e intencionadas que los profesionales de salud y nutrición o psicosocial que tienen como finalidad acompañar a la familia para fortalecer aspectos priorizados de la crianza, cuidado y desarrollo infantil. Por su parte, el acompañamiento familiar son las acciones que realiza el talento humano para que cada familia vivencie experiencias pedagógicas y de fortalecimiento familiar encaminadas a promover la vivencia de las prácticas y acciones que favorecen el desarrollo infantil y el bienestar de la mujer gestante. Esto lo vamos a puntualizar en la siguiente diapositiva. Como lo mencionaba en la diapositiva anterior, en el marco de los encuentros en el hogar, el equipo interdisciplinario de los servicios debe desarrollar acompañamientos específicos que son realizados por los profesionales de apoyo en salud y nutrición y psicosocial, que tienen como fin acompañar a la familia para fortalecer algún aspecto priorizado en la crianza, cuidado y el desarrollo infantil, los cuales no representan acompañamientos adicionales, sino que hacen parte del número de encuentros en el hogar que debe realizar por unidad de atención. Por su parte, él o la coordinadora pedagógica realizará estos acompañamientos de acuerdo con las necesidades identificadas o la programación del ejercicio de fortalecimiento técnico dirigido al talento humano de su grupo territorial. Como lo vemos en la tabla que está en la diapositiva, pues existen unas condiciones para esos encuentros en el hogar. El primer requisito es que se realiza una vez al mes por cada familia, cuya duración oscila entre 60 y 90 minutos, que debe ser realizada por los profesionales y las agentes educativas, y en el caso de la auxiliar pedagógica podrá acompañar los encuentros en el hogar en las situaciones particulares que sean definidas por el equipo de trabajo. En cada unidad de atención al mes, los profesionales psicosociales lideran mínimo 3 encuentros en el hogar para desarrollar encuentros específicos. Por su parte, el profesional de salud y nutrición liderará mínimo un encuentro en el hogar en cada unidad de atención. Él o la agente educativa podrá acompañar estos encuentros, pero no los lidera. También es importante reconocer que el coordinador pedagógico acompañará mínimo un encuentro al hogar al mes, de acuerdo a las características para realizar un acompañamiento técnico al talento humano. Otra estrategia para la operación del Servicio de Desarrollo Infantil en Medio Familiar es el encuentro educativo. El encuentro educativo es la estrategia de atención a través de la cual
se promueve el fortalecimiento comunitario a favor del desarrollo integral de la primera infancia, el bienestar de las mujeres gestantes a partir del reconocimiento y diálogo de saberes entre la familia y la comunidad, frente a las prácticas y acciones priorizadas en el plan de acompañamiento grupal. Entonces es muy importante reconocer el fortalecimiento comunitario, los diálogos de saberes en estos encuentros educativos que se realizan una vez a la semana por cada unidad de atención, con una duración mínima de 3 horas efectivas de trabajo, que son realizados por la dupla, agente educativo y auxiliar pedagógico, las profesionales de atención psicosocial y en salud y nutrición y el o la coordinadora pedagógica, de acuerdo con la programación de los encuentros y el plan de acompañamiento grupal. Es importante destacar que cuando el encuentro educativo tenga acompañamiento de algunos profesionales, esta planeación debe ser organizada en grupo, de modo que el ejercicio de planeación sea un proceso articulado, organizado y que se complemente. Ahora vamos a revisar los cuadernos, que es una nueva estrategia para documentar toda la gestión que realicemos con las familias a nivel grupal y a nivel familiar. Entonces vamos a revisar las consideraciones generales sobre los cuadernos de acompañamiento familiar y grupal. El cuaderno de acompañamiento familiar es un instrumento que permite recopilar la historia de acompañamiento de cada familia. En este se encuentran consolidados todos los espacios necesarios para registrar la información pertinente sobre la caracterización, la implementación y planeación de los planes de acompañamiento familiar, las planeaciones pedagógicas de los encuentros en el hogar, acciones de acompañamiento específico por parte de los profesionales psicosocial y de salud y nutrición, el seguimiento del estado nutricional, las prácticas y acciones al desarrollo de los niños y la valoración del proceso de acompañamiento, entre otros aspectos claves. En este sentido, es un instrumento compartido entre el equipo técnico y de servicio que debe estar bajo el cuidado y custodia del agente educativo. Por su parte, el cuaderno de acompañamiento grupal se encuentra en los espacios necesarios para registrar la información más pertinente en relación con el grupo de familias y usuarios de la unidad de atención, sobre la caracterización comunitaria, la planeación e implementación, los planes de acompañamiento grupal, las planeaciones pedagógicas de los encuentros grupales, las iniciativas comunitarias a favor de la protección y desarrollo de los niños y las niñas, el seguimiento a las prácticas y acciones del grupo de la unidad de atención, entre otros aspectos claves de la atención. Es importante recordar que la custodia y cuidado de este cuaderno puede estar al cuidado de las agentes educativas o del coordinador pedagógico. Ahora bien, vamos a revisar los instrumentos y herramientas dispuestos por la Dirección de Primera Infancia para el apoyo y seguimiento a la ejecución de los servicios. Es importante tener en cuenta que estos documentos deben ser revisados y organizados previamente, antes de cualquier supervisión, antes de cualquier requerimiento, y tener en cuenta que el cumplimiento de estas condiciones por medio de las herramientas dispuestas nos permite el cumplimiento a su vez de las obligaciones contractuales. Es importante que todo esté engranado y organizado, de modo que si cumplimos con las condiciones de calidad, obligatoriamente estamos cumpliendo las obligaciones contractuales, mientras que si cumplimos las obligaciones contractuales, pero durante las supervisiones no estamos cumpliendo las condiciones de calidad, eso nos podría generar unas alertas y observaciones a los diferentes contratos. Entonces es importante tener en cuenta que los diferentes instrumentos son el formato de verificación de condiciones de calidad y cumplimiento de obligaciones contractuales en la ES, la verificación de la calidad y el cumplimiento de obligaciones contractuales en las unidades de servicio, el seguimiento y gestión relacionada con alertas en el sistema de información Cuéntame, el seguimiento a presuntos hechos de violencia, lesiones y fallecimientos, el seguimiento a las peticiones, quejas, reclamos, solicitudes y denuncias que se realizan. Entonces es muy importante realizar seguimiento por parte de nosotros a esos instrumentos, a esas condiciones de calidad para lograr su cumplimiento. Y bien, la última fase es la fase de cierre. La fase comprendida del cierre es importante aclarar que se pueden presentar varios escenarios. Existen 4 escenarios en los cuales se puede dar el cierre del servicio. El primero corresponde a la terminación del contrato
y cambio de la EAS sin culminar el año de prestación de la atención. El segundo corresponde a la terminación del contrato con continuidad de la EAS sin culminar el año de la prestación del servicio. El tercero corresponde a la atención del contrato convenio a la par de la culminación del año de la prestación de los servicios. El cuarto caso corresponde a la terminación del año de atención con continuidad de la EAS y contrato para vigencia siguiente. En lo referente a la documentación de la misma debe ser entregada y custodiada por la EAS en conformidad con los tiempos definidos en la normatividad vigente. Entonces, durante la fase de cierre, hay unos documentos que sí o sí debemos entregar según el manual operativo. Estos son las carpetas y documentos de los usuarios, niños y niñas y mujeres gestantes. El reporte del sistema de información Cuéntame de todos los usuarios que hicieron parte de la atención durante la vigencia contractual, el proceso de inducción y los soportes de su ejecución, el plan de cualificación y fortalecimiento al talento humano y los soportes de su ejecución, los cuadernos de acompañamiento familiar y grupal, en físico o en digital debidamente diligenciados, que incluyen los planes de acompañamiento familiar grupal ante los cuales es necesario tener en cuenta lo referenciado en el estándar 24 del componente proceso pedagógico. Las fichas de caracterización y de autoevaluación en medio magnético o físico, el directorio de usuarios de servicios y directorio de instituciones para la activación de rutas en caso de emergencia, las actas de las jornadas de socialización, el inventario general de los bienes y la entrega de los elementos en las 8 categorías clasificados, limpios y desinfectados. Ahora quiero invitarlas a que hagamos un momento de estudio y reflexión de cada uno de los estándares de calidad de los diferentes componentes. Podemos utilizar como guía estas diapositivas para que sean revisadas, organizadas y estudiemos a profundidad estos componentes y estándares de calidad para que desde el inicio, desde el momento en el que iniciamos la atención con nuestras familias, estemos trabajando constantemente por el cumplimiento de esos componentes de calidad. Muy bien, muchas gracias chicas por la atención y participación. Quiero dejarles una frase muy importante y es recordarles que para poder captar algo nuevo debemos entender que nuestra forma actual de ver el mundo es opcional, es aprendida y no es una verdad absoluta. Con esto quiero invitarlas a la disposición y la aptitud frente a los cambios que, como hemos revisado en el manual operativo, este año son tanto de forma como de fondo. Y tal vez en estos momentos de inicio nos van a dar un poquito de reto, nos van a retar mucho, pero yo sé y confío en que vamos a salir muy bien como siempre lo hemos hecho. Muchísimas gracias por la atención.